Y yo apago también la cámara, a ver, voy a empezar a compartir. Y empiezo a compartir, ¿se ve? ¿Se está viendo? Sí, ya está Bueno, cargando. ahora voy a apagar la cámara. Así estamos. A ver si cómo funciona. Voy a hacer un intento porque se me trababa antes la tableta con el PowerPoint, pero vamos a ver, hacer un intento a ver si lo puedo usar. ¿Se está viendo? Sí, sí. Bueno, ¿qué tema nos quedaba a ver en la clase de hoy? A ver si estaban atentos en las últimas clases. De todo esto que está acá, ¿qué no vimos? Aplicaciones. Aplicaciones es lo que nos va a faltar ver, ¿sí? Bien. Que vamos a ver en el práctico 4, tiene que ver todo lo que es aplicaciones y lo que es optimización. Y hay algo de aplicaciones que vamos a ver ahora, ¿sí? Que va a ser diferencial y aproximaciones lineales. Quizás alcance a explicarles algo de polinomio de Taylor, si no lo vemos después más adelante, pero por lo menos diferenciales, si es una aplicación, pero nosotros lo tenemos incluido dentro del trabajo práctico número 3, ¿sí? Entonces sería el tema que nos faltaría ver para poder concluir con ese trabajo práctico, ¿sí? Recuerden nuevamente el cronograma. Hoy estaríamos viendo lo que es el concepto entonces de diferencial, a ver si puedo acá escribir, el concepto ups, se me pasó a la siguiente. El concepto entonces de lo que es diferencial, a ver que no me toma la pluma, acá está me parece, sí. Diferenciabilidad, ¿sí? ¿Qué significa diferenciabilidad? Para eso primero vamos a ver qué significa un diferencial de una función, ¿sí? Para saber después qué significa ese concepto de diferenciabilidad. Después, bueno, tienen práctica, tenemos, recuerden, la semana del estudiante, la próxima semana, y después el parcial, la fecha del parcial, para que la tengan presente, es el viernes 15 de octubre, ¿sí? Después que estemos del receso de la semana del estudiante, yo les había pedido, vamos a empezar con el trabajo práctico número 4, ahí como bien mencionaron, ya esta parte tiene que ver con todo lo que son aplicaciones, ¿sí? De derivadas, eso es lo que incluye el nuevo trabajo Profe, práctico. Sí, durante sí, la semana esta que tenemos Semana del Estudiante, igual podemos usar el foro algunas preguntas. sí, sí, consulta a Sí, través de los sí. foros, sí. Lo que no vamos a darles son las clases, ¿sí? Las clases sincrónicas, porque Mm. se tomó en cuenta la Semana del Estudiante, está por calendario académico en las facultades, hay facultades que no las toman, o algunas universidades que no. En la Facultad de Ingeniería está por calendario académico, entonces se tiene estipulado no avanzar, no tomar exámenes, y darles a ustedes ese tiempito para que se pongan al día por ahí con las materias, ¿sí? Pero sí, pueden hacer consultas en los foros. Téngannos paciencia, porque también nosotros aprovechamos a ponernos al día con preparación de clases y un montón de cosas, entonces por ahí no se le va a contestar el mismo día inmediatamente, vamos a intentar que sí, pero sí pueden seguir haciendo consultas. Así ustedes avanzan y pueden concluir con el trabajo práctico 3, ¿sí? Bien, ¿alguna Bueno, Sí, otra gracias. pregunta? Bueno, yo les había pedido, cuando nos volvamos a encontrar el lunes 27, ¿se acuerdan qué les había pedido? A ver, de hacer. había que buscar información sobre Isaac Barrow. Ah, cierto, sobre Barrow habíamos dicho, pero aparte les había dicho que ustedes busquen sobre los teoremas de Rolle, Lagrange y Cauchy, ¿sí? Vamos a hacer, yo después les voy a mostrar, prefiero terminar con esta presentación, después les voy a mostrar bien dónde va a estar habilitado para que lo hagan. En el aula virtual voy a habilitar la siguiente unidad, que es aplicación de derivadas, ¿sí? Por ahí el viernes les pido que se los muestren, y va a haber un muro en donde ustedes van a poder incluir toda la información que vayan encontrando, ¿sí? Yo busqué Busquen el muro y enlaces. no lo había No, porque el puesto, muro no profe. está. No, 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 está oculto. Por eso, lo voy a Ah, ok. poner, no está visible, ¿sí? Esto va a ser un muro, no sé si algunos los conoces, que es mediante una aplicación que es Padlet, no sé si alguno alguna vez la vio o la utilizaron. Yo después se las voy a mostrar, ¿sí? Cuando terminemos la clase se las muestro. Bien, esa está oculta por ahora, pero va a estar habilitada cuando se habilite el siguiente módulo, que ya lo vamos a habilitar, para que ustedes lo puedan ver y puedan por lo menos ir trabajando ahí y leyendo el material también de los apuntes. Bueno, los apuntes teóricos recuerden que los tienen completos al inicio, ¿no? Del aula están apuntes teóricos completos, después se fue dividiendo en cada unidad, fue separándose por cada unidad para que lo tuvieran más a mano, ¿sí? Pero los apuntes están completos al inicio. Bien. Entonces, después yo se los voy a mostrar, ¿sí?
Va a ser un muro donde va a estar habilitado para que ustedes incorporen información de lo que vayan buscando, gráficos, lo que entiendan, ¿sí? Con los enlaces, siempre mencionando la fuente que ustedes encontraron, ¿no? A partir de la cual ustedes entendieron ese tema. Puede ser un video, lo que sea, ¿sí? Entonces estos teoremas de Rolle, Lagrange y Cauchy. El hospital no, ¿sí? El hospital se lo vamos a explicar después. Esto no. Para el muro de Paddle serían estos 3 teoremas, ¿sí? Profe, Bien, una entonces, pregunta. sí. Esos teoremas entran en el final, ¿verdad? En el final sí. Sí, en el Ok, final entran, gracias. ¿sí? Bien. Entonces lo que vamos a ver hoy, ¿a qué llamamos diferencial de una función? ¿Sí? Entonces, ¿a qué llamamos diferencial de una función? A ver que acá no me está tomando el... Ahí está. Si nosotros tenemos una función y igual a f de x, que es derivable, ¿no? Vamos a decir que el diferencial de una función en un punto x genérico es igual al producto de la derivada multiplicada por un incremento arbitrario de la variable independiente. A ver, ¿qué entienden ustedes antes que yo lo escriba? ¿Qué es incremento arbitrario de la variable independiente? ¿Qué les parece que va a ser eso? ¿Que aumenta? Que aumenta, ¿sí? Incremento puede ser también que aumento que disminuye, ¿no? Pero hay una variación. Arbitrario, ¿por qué decimos que es arbitrario? Porque es variable. Porque es variable, no es fijo, nosotros podemos elegir, digamos, más o menos puede llegar a ser un valor, ¿sí? Un determinado valor. Y es de la variable independiente. ¿Quién les parece que es esto? ¿Cómo le pondrían nombre? ¿Se animan a ponerle nombre a este incremento arbitrario de la variable independiente? Está relacionado con todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Forma parte del cociente incremental, de la razón promedio de cambio. ¿No se animan a decir cuál puede ser? ¿Cómo hablamos cuando tenemos una variación de la variable independiente? ¿Cómo la llamábamos? A la variación de la variable independiente. En todo lo que venimos viendo de derivada. Intervalo. Intervalo, pero ¿cómo llamamos? ¿A qué era igual la razón promedio de cambio? ¿Delta I sobre delta X? ¿O al Bien, revés? delta I sobre delta X. ¿Y cuál de esas dos les parece que es el incremento arbitrario de la variable independiente? ¿El delta X? El delta X, ¿sí? Yo hago estas pausas y espero para que ustedes vayan prestando atención, ¿sí? Y entendiendo los conceptos, ¿sí? Entonces el incremento arbitrario de la variable independiente no es otra cosa que delta X. Entonces el diferencial de I, que lo vamos a anotar de esta forma, ¿sí? Es igual a la derivada de la función, no sé por qué más esas rayas, bueno, es igual a la derivada de la función por el incremento entonces arbitrario de la variable independiente, ¿sí? Esa es la definición de diferencial de una función, ¿sí? Vamos a ver cómo lo obtenemos a través de la gráfica, ¿sí? Nosotros tenemos acá representada una función, ¿sí? Quizás me faltaría por ahí para que nos quede bien definida la función. Podríamos llegar a decir, bueno, la función está escrita, ¿no? A mí me tapa la barra, pero aparece f de x, ¿no? Arriba. No, a ver. Estoy viendo si en No el nombre de aparece la todavía. función no se llega a ver. Claro, bueno, acá se los pongo acá. Entonces, esta es la función, ¿sí? La función f es esta. Y la otra recta, ¿qué será esa recta? Ahí aparecía, me parecía que estaba. Ah, Y igual a f de x, ¿sí? La función f es esa curva que tenemos ahí. Acá me faltaría, bueno, por ahí poner bien, para que me quede bien representado el gráfico, que este eje es el eje de abscisas y este eje, el eje y, el eje de ordenadas, ¿sí? Entonces, esa recta tangente, nosotros lo que sabemos, que hay una recta tangente a la gráfica, que es esta, ¿sí? En un determinado punto. En ese determinado punto tenemos una recta que es tangente a la gráfica y pasa por ese punto. Esa recta vemos que forma un ángulo alfa con el eje de las X. Si nos paramos en este triangulito que está acá, ¿no? ¿A qué sería igual la tangente de alfa? Fíjense que acá estamos poniendo nombres, ¿no? Esta variación es delta X, o sea que esta variación es delta X, y la tangente de este ángulo, si yo estoy tomando este triángulo acá, vamos a representarlo, acá a un costado, este es el ángulo alfa, este cateto sería delta X, y esto no sabemos a qué es igual, ¿no? Pero si yo escribo la tangente de alfa, ¿a qué es igual la tangente trigonométrica de alfa en este triángulo que es un triángulo rectángulo?
A ver, ¿a qué es igual? ¿Al cateto adyacente sobre el cateto opuesto? No, está ahí cerquita, esa sería la cotangente, ¿sí? Entonces sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Ah, Bien, ¿y el cateto opuesto cuál es? Ese signo de pregunta que yo puse, ¿no? sí. Bien, sobre el cateto adyacente que sería delta X. Si yo de acá despejo este signo de pregunta, ¿no? Tomo tangente de alfa y despejo este signo de pregunta, ¿qué va a ser igual? ¿Al producto de qué por qué? A ver. Si despejo acá, como si esto fuera una incógnita, este signo de pregunta, el delta X pasa para el otro lado multiplicando a la tangente, ¿no? ¿Lo están viendo eso? Estoy tomando estas dos Sí, expresiones y estoy despejando el signo de pregunta. ¿Y a qué es igual la tangente del ángulo alfa si yo interpreto geométricamente la derivada de la función en un punto? seno sobre ¿Sí? coseno, ¿no era? También, pero si yo interpreto, esto es una pendiente, la pendiente de esta recta, ¿no? Esta recta tiene una determinada pendiente, esta recta tangente tiene una determinada pendiente. Y la pendiente de la recta tangente de la gráfica calculada en un determinado punto no es otra cosa que la derivada de la función en ese punto, ¿no? Por delta X. ¿Y qué es esto? ¿No lo definí recién? F' de X por delta X. ¿Qué era esto? ¿Qué les dije hoy recién que era? A ver, si vamos para atrás. ¿Qué era? ¿Era el Delta I. diferencial? Era el diferencial de I, cuidado, no es delta I, es el diferencial de I, ¿sí? Lo que está escrito acá es diferencial de I, a esto se lo llama diferencial de una función, como el producto de la derivada de la función por un incremento arbitrario de la variable independiente. Como la función era igual a f de x, ¿sí? Entonces nosotros también podemos decir, a veces lo vamos a ver como diferencial de una función, escrito de esa manera. Lo más común es por ahí llamarlo con el valor de la variable dependiente, ¿sí? Entonces, esto que yo quería acá representar, ¿qué es, en definitiva? El diferencial de I, ¿no? Diferencial de la función. Es el diferencial de I de la función. O sea que encontramos que esta medida que está acá, la acoto acá a un costadito, ¿sí? Esta medida es, gráficamente estoy viendo que es el diferencial de la función. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, acá estamos de otra manera. Yo lo puedo ver como que f' de x es esta medida que ya me identificaron que es el diferencial, es la tangente de alfa, y entonces vemos que geométricamente, ya sabemos, en este caso estamos parados en 1, es la derivada de la función. Trazamos ese incremento a partir de x igual a 1, ¿sí? Un delta x, porque ese delta x es arbitrario, en este caso está exagerado. ¿Cuánto vale el delta x en este ejemplo? Si yo me paro en un valor, vamos a llamarlo, en un determinado valor 1, e incremento un delta x. ¿En cuánto incrementé el delta x en esta representación gráfica? ¿En uno? En una unidad, ¿sí? Generalmente va a ser menor a 1, es arbitrariamente, pero pequeño, ¿sí? Lo vamos a tomar generalmente. Entonces, si nosotros tomamos esa recta tangente, entonces justamente el diferencial de I es ese cateto opuesto de ese triángulo que nosotros armamos, ¿sí? ¿Se entiende que es gráficamente? ¿Ven la diferencia que hay con el diferencial de I? No me toma cambiar el color del lápiz, a ver. No sé por qué. No estoy acostumbrado a usar el PowerPoint, siempre se me trababa y no lo usaba. Yo no lo puedo... Ahí está. Vamos a tomarlo acá en azul. ¿Se dan cuenta que el diferencial de I es todo esto? El delta I, perdón. Esto es delta I. ¿Sí? Delta I. Es la diferencia que hay entre la función evaluada con el incremento menos la función evaluada en ese valor de x, que en este caso es 1. Este sería x, y este punto acá sería x más delta x. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Entonces, una cosa es el delta i, que es una variación en i, y otra cosa es el diferencial de i. Vamos a volver con otros gráficos. Bien, vamos a seguir avanzando. Entonces acá, otra forma de escribirlo directamente de esa manera, ¿sí?
directamente el diferencial de y entonces es el producto de la derivada de la función por el incremento arbitrario de la variable independiente. ¿Sí? Bien, acá yo tomé parte de los apuntes teóricos para que lo ubiquen dónde está este tema. ¿Sí? Entonces tenemos, vamos a ir a un concepto ahora de diferenciabilidad. ¿Sí? Por eso era necesario primero, antes de ver diferenciabilidad, poder definir qué era el diferencial de una función. ¿Sí? Entonces, si tenemos una función dada y igual a f de x, vamos a decir que esta función es diferenciable en un determinado punto x, ¿sí? Si delta i se puede expresar de esta manera. ¿Sí? Entonces va a ser el producto de a, una constante a, vamos después a determinar quién es esa constante a por delta x, más esta notación que les parece que era, a ver si se las pongo así, ¿les suena algo? Se las escribo así por ahí, a ver si así se dan cuenta, si lo escribiera de esta manera, ¿qué era eso? ¿Era el ¿Qué orden? significa? ¿De orden Pero de qué, superior? claro, ¿de qué cosas? ¿Orden Uy, superior me de qué? mataste. De un infinitésimo, ¿sí? Era una notación de infinitésimos. Entonces justamente lo que decimos es que a es una constante, el valor de a es una constante. Y esto escrito de esta manera, lo que significa que es un infinitésimo de orden superior a delta x. ¿Qué significa que ese es de orden superior a delta x, ese infinitésimo? Fíjense cómo vamos enlazando, tomando conceptos previos. ¿Qué significa que es de orden superior? ¿Qué pasaba cuando era de orden superior? Se acercaba más rápidamente a cero. ¿Se acuerdan lo que era un infinitésimo? Infinitésimo era delta x, ¿sí? Para delta x tendiendo a cero, esto tiende a cero. Esto me da cero como resultado. Entonces, delta x es un infinitésimo para delta x tendiendo a cero. Ven que acá está, tenemos que siempre indicar. Vuelvo a repetir, para x tendiendo a cero, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de una variable, cuidado acá, estamos hablando de una única variable, después Sofía van a tener en análisis 2, van a estar con más variables. Si estamos hablando de una variable independiente, decir que una función es derivable es equivalente a decir que la función es diferenciable. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Ahora vamos a volver con esto del infinitésimo de orden superior, ¿sí? Lo voy a explicar de otra manera. ¿Hay alguna consulta hasta ahí, Sofi? ¿Se entiende? Sí, no, no son ¿No hay consultas, son preguntas? nombres de la asistencia. Bien. Ah, bien. Entonces, si nosotros tenemos una función igual a f de x, entonces vamos a decir que si la función es diferenciable en un punto x, entonces la función es derivable en ese mismo valor, ¿sí? Si la función es derivable en x, ¿qué encontramos acá? ¿Qué podemos decir? Que este límite existe, ¿no? Si es derivable, es porque este límite existe. ¿Y este límite qué es, en definitiva? A ver, este límite que está escrito, ¿no lo veníamos usando hasta ahora? La tangente Mm, o la recuerden ¿Para que la sacar la pendiente. función derivada? para sacar la función derivada por definición, ¿sí? Es la definición, si yo defino, bueno, una función derivada, tengo que aplicar este límite. La derivada de una función en x es el límite de este cociente incremental. Lo que vos decís de tangente es la interpretación geométrica de la derivada de la función en un punto. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Vuelvan sobre esos conceptos, vuelvan a mirar los videos en los que yo hago hincapié en todos estos conceptos, ¿sí? Entonces, f' de x es la derivada de la función por definición. Si este límite existe, el límite que tenemos acá a la izquierda del cociente incremental, entonces vamos a decir que la derivada existe y es esa, ¿sí? Ahora bien, fíjense que ese cociente incremental, ¿sí? Yo podría decir, bueno, si yo le saco el límite, si yo no lo pusiera el límite, no puedo poner que es igual, ¿no? Tengan en cuenta eso, nunca, siempre insistimos en que no es lo mismo tener el límite de una expresión que tener la expresión nada más. Si yo quiero sacarle el límite y quiero poner que este cociente incremental y contemplar la derivada, y tengo que ponerle un determinado epsilon, que este epsilon es la diferencia que hay, ahora lo vamos a ver en la gráfica, fíjense, yo voy a la anterior. ¿Cuál sería el epsilon acá? ¿Qué diferencia hay entre el diferencial de i y el delta i?
Lo que está arriba de la línea verde, eso Bien, sería. este pedacito que hay hasta la función, ¿sí? Entonces, yo podría decir que es la derivada de la función en el punto, pero le tengo que sumar ese error, digamos, o ese valor, ¿sí? Que ese valor es muy chico, ¿no? Va a tender a 0 cuando delta x tiende a 0, porque si yo me acerco mucho más, el delta x es más chico, esa diferencia es menor, ¿sí? Si de acá despejamos, fíjense acá al despejar, ¿esto quién es? Esto que estoy marcando yo ahora, f en x más delta x menos f de x. ¿Quién es eso? El numerador acá, ¿no? De este cociente incremental. ¿Y quién es ese? Si todo es el cociente incremental, ¿quién es f en x más delta x menos f de x? Chicos, Diferencial de delta, X. delta i, ¿sí? Porque yo estoy tomando la función en x más delta x menos la función en el punto, en un determinado valor. Estoy haciendo la resta, la variación funcional que hay. Entonces esto es un delta i. Entonces lo puedo escribir como la derivada de la función por delta x más este epsilon que multiplica un delta x, ¿sí? Entonces en general el delta i yo lo podría escribir de esta manera, como habíamos dicho antes, que es el producto de a, una constante, por delta x, más un infinitésimo de orden superior. Esta es un poco la explicación de por qué lo puedo expresar de esta manera, y el hecho de que si es diferenciable es derivable, porque yo lo voy a poder escribir en función de la derivada. Fíjense acá. ¿Quién sería si yo comparo estas dos expresiones? Yo voy a poner, esta la voy a escribir de otra manera. A ver, voy a tomar otro color, si me da bolilla ahora de cambiar el color. Se niega. Ahí está. Voy a cambiar el color. Entonces acá, fíjense esta expresión, si yo la escribo de otra forma, ¿no? Dijimos que lo que está a la izquierda es delta i, ¿no? Y lo que está a la derecha, habíamos puesto f' de x por delta x, más esa diferencia que hay entre las dos por un delta x. Comparen ahora estas dos expresiones, ¿sí? La expresión 1 y la expresión 2. ¿Se cortó? ¿Quién Sí, sería justo para yo. ustedes A? Debe tener baja Esa, señal. para las dos. A o la Se cortó cuando dijiste expresión 1 A. y expresión 2. No se me escucha la Ahora expresión sí. 1 y la expresión 2. Claro, si comparan las dos expresiones, ¿pueden identificar quién es A? ¿Quién es el valor de A? Compárenlas las dos. A la izquierda tengo delta X, ¿no? Perdón, tengo el delta I. Entonces el delta I y el delta I. Comparo término a término. Fíjense que acá yo La tengo, bueno, derivada. delta X, acá tengo, es la derivada. O sea que ese valor, que sería una constante, es la derivada de la función. Ese es el valor de A, ¿sí? Y este, ¿quién sería? Todo este. ¿Cómo lo llamamos? Acá, arriba. Infinitésimo de orden superior, ¿sí? Entonces yo la podría llegar a escribir de esa manera, ¿sí? Si la función es diferenciable, es porque yo la puedo escribir de esa manera, ¿sí? Fíjense que si esto es la derivada, todo este primer término, ¿quién era? F' en x por delta x. ¿Qué tema estamos viendo en la clase de hoy? ¿Qué les definía al inicio? ¿Quién era el producto de la derivada de la función por el incremento Diferencial de I. el diferencial de i? ¿Sí? O sea que en definitiva esto lo puedo escribir como el diferencial de i más este infinitésimo de orden superior. ¿Ven? Entonces justamente está asociado que si una función es diferenciable, yo puedo hallar el diferencial, es porque también es derivable, porque están íntimamente relacionadas las dos expresiones. ¿Sí? Vamos a verlo acá con más detalle, por ahí, otra vez. Por eso yo les decía, vamos a mirarlo bien a través de la representación gráfica ahora. Ustedes tienen ahí arriba la expresión esta, ¿no? Que habíamos dicho recién, que era que yo el delta i lo podía expresar como el producto de una constante por delta x más este infinitésimo de orden superior, que era el producto de ese error, digamos, esa diferencia que hay entre delta i y el diferencial de i, ¿sí?
Y acá, de este lado, en lugar de escribir delta i, escribimos toda esta expresión, que es equivalente. ¿Está bien? Entonces acá, fíjense en la gráfica. Vamos a ir identificando todos los elementos en esta representación gráfica. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Yo voy a hacer una diferencia, porque a partir de ahora vamos a trabajarlo mucho mejor. Si yo en lugar de pararme en un X genérico, digo, bueno, yo estoy en un determinado punto en particular. Entonces lo vamos a llamar X sub 0, ese punto en particular. ¿Sí? Si yo voy hasta la gráfica, esta es la función, la que está en azul es la función, este valor, si yo estoy evaluándolo en X sub 0, es el valor funcional en ¿dónde? Vamos a ir poniendo todos los elementos. El valor funcional X sub 0. en X sub 0. ¿Sí? Si yo estoy parada ahora en este valor con este incremento delta X y voy hacia la función a este punto P, ¿este valor funcional cuál es? La función evaluada ¿en dónde? X sub 0 más delta X. En X sub 0 más delta X. ¿Van viendo todos los elementos? Entonces yo acá tengo, vamos a ir completando acá, sub 0, acá tengo, esta era vuelvo a ponerla de otra forma, esta era la variación en y. Yo la podría escribir como la derivada de la función en un punto, vamos a llamarlo X sub 0, por delta X más este infinitésimo de orden superior. Fíjense que lo que está significando en realidad, yo lo que estoy diciendo es que esta diferencia, este delta i, yo lo puedo escribir como el diferencial de i, a ver, lo voy a poner en otro color para que lo veamos bien. ¿Lo ven que está identificado ahí en la gráfica que es igual el diferencial de i? ¿Sí? Es esta distancia que desde acá hasta acá. ¿Sí? La estamos acotando acá un costadito, pero sería esta, ¿no? La voy a dibujar acá. Toda esta sería el diferencial de i. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo, si quiero ver esta diferencia y ponerla exactamente igual, le tengo que sumar ese épsilon que aparece ahí, ese error, ¿sí? Que bien habían identificado hoy una compañera que era este pedacito que está acá, ¿no? Este sería el épsilon. Entonces yo podría ir desde este punto O a este punto P, primero voy por la recta, llego a este punto Q y después le tengo que sumar este pedacito que está acá para poder ponerlas como igual, porque si no, no es igual. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, tenemos f' por delta x y tenemos este epsilon por el delta x. Profe, Reconocemos que son infinitésimos. Los dos son infinitésimos para delta x tendiente a 0. ¿Sí? ¿Qué pasó? Sí, ahí que me se, quedé. ahí se, se escuchaba medio entrecortado. Profe, entonces, o sea, es como una afirmación para ver si está bien. Entonces, ese pedacito celeste de línea punteada sería la derivada en el punto X sub 0 por delta X. No, porque vos llegás a la derivada de la función en el punto por delta x, es el diferencial de y. Esto es el Ah, diferencial ok, de y. me confundí. Ahora sí, ¿Está bien? gracias. Porque justamente por definición, esto es el diferencial de y. Entonces lo encontramos acá. Y el épsilon por el delta x sería ese pedacito que yo marqué en turquesa. ¿Sí? Lo que está acá arriba. Entonces, lo que yo les mostré acá que me pareció interesante para que lo vieran, porque a veces no se entiende bien por qué son infinitésimos, ¿sí? Si yo estoy evaluando, cuando evalúo un infinitésimo, si yo digo que es para delta x tendiendo a 0, tengo que evaluar ese límite, ¿no? Cuando delta x tiende a 0. ¿Sí? Y estoy comparando f' de x por delta x con delta x. Como ese cociente, cuando yo analizo, me da la derivada de la función, y eso no es 0, entonces todo este producto, que era el diferencial, y delta x, son infinitésimos del mismo orden. ¿Se dan cuenta? Porque me dio un valor, que es la derivada, pero que es distinto de 0. Ahora, como cuando yo evalúo el límite y comparo ese otro término que aparece en la expresión, que es este error, digamos, el épsilon por el delta x, y lo comparo con delta x, esto ya habíamos dicho que era un infinitésimo, ¿no? Para x tendiendo a 0. Dijimos que esto era un infinitésimo, esto tendía a 0,
cuando delta x tiende a 0. Como el resultado me da 0 al comparar los dos infinitésimos, decimos que lo que está en el numerador es de orden superior a lo que está en el denominador. ¿Se entiende? Esto lo quise agregar porque no está en los apuntes teóricos, me pareció interesante que pudieran, porque siempre se pierden un poquito ahí cuando vuelvan a leer en los apuntes teóricos, ¿sí? ¿Qué significa que es infinitésimo de orden superior? ¿Se entendió ahora cómo se comparan? ¿Por qué puedo decir que es eso? Porque en definitiva lo que estoy haciendo acá, en este término, estoy multiplicando dos infinitésimos, ¿sí? Que tienden a 0. Entonces, el producto de estos dos me da un infinitésimo de orden superior. ¿Sí? Bien, vamos a volver. Entonces decimos que si nosotros calculamos para un determinado valor de 0 y vemos el incremento de esa función, podemos decir que hay veces que podemos aproximar el diferencial. Ven que nosotros no podemos poner el igual. Podemos decir en todo caso que son aproximados los valores, ¿sí? Entonces, delta i era esta diferencia, y vuelvo a decir, no era infinitésimo, porque cuando yo calculo el límite, cuando delta x tiende a 0, es infinitésimo, vamos a aclarar bien, no para delta x tendiendo a 0. Porque al calcular ese límite cuando delta x tiende a 0, esto me está dando 0, entonces estoy verificando que es infinitésimo, ¿sí? Cuando yo estoy tomando valores cada vez más pequeños de delta x, y esa diferencia entre el delta i y el diferencial es cada vez más pequeña, entonces hay veces que yo voy a poder aproximar y decir que son aproximadamente iguales esos dos valores, pero para valores de delta x muy chicos, ¿sí? Entonces va a ser útil porque muchas veces yo voy a querer saber cuál es esa variación de la variable dependiente y la voy a hacer hallando directamente el diferencial de i, ¿sí? No es lo mismo delta i que diferencial de i. ¿En qué casos, a ver qué les parece? Bueno, ahí está escrito, pero ¿en qué casos serían iguales? Ahí está escrito, pero ¿qué casos serían iguales el delta i y el diferencial? Cuando son coincidentes, A ver si leen lo que está escrito. Son coincidentes. ¿Y cuándo van a ser coincidentes? ¿En qué casos serían coincidentes? Si yo hiciera una representación gráfica, cuando las cuando las curvas sean iguales. claro, la recta, digamos, yo tengo una representación en un determinado punto, ¿no? En un x sub 0, f de x sub 0. ¿Y yo qué voy a querer? Y sub 0, que sería el valor funcional, ¿no? En x sub 0. Yo voy a tener una recta tangente acá en la gráfica, pero voy a querer que la función y va a coincidir con esa recta tangente, porque si no, son distintos. Ya cuando empiezo a tener una curva que esté por encima, una curva que está por abajo, se aleja la recta tangente de la curva, ¿no? De la función, una función f1, una función g. ¿Cómo tendría que ser la función para que sí coincida? Una recta. Una función lineal. Tiene que ser una función lineal. En ese caso, si la función es en el único caso en el cual coinciden el del y el diferencial. ¿Sí? Vamos a ver, acordar. Vamos a ver acá, que lo entiendan bien. Entonces acá, yo tengo esta representación gráfica y vamos a ver lo que se llama aproximación lineal. ¿Cómo que lo llamamos de esa manera? ¿No? ¿Qué es una aproximación lineal? Entonces lo que hacemos es, tenemos un determinado punto de la gráfica en x sub 0, ¿sí? Su valor funcional es f en x sub 0, nos paramos en un incremento delta x y estamos en este punto, Avi, se que su está por valor cortar. funcional es este. Ah, bueno, por ahí dejamos acá, dejo de compartir Así no queda cortada y la ya explicación. cortamos. Sí, bueno, gracias Sofi, no me di cuenta. Arrancamos, dejamos ya.